someterlos a una lectura con el conocido riesgo de que una mala dicción, una precaria redacción y el atropello oral dificulten la comprensión. Pero ese es mi tema. El trabajo se llama Comprender a los profesores. Como antiguos profesores hemos dado numerosas clases que tienen un motivo público en la construcción colectiva del saber de los otros, pero es fácil designar los momentos en que el saber que propugnamos se diluye en uno mismo, en el mismo acto en que creemos que acontece. Esa cuestión correspondería a una introspección final de profundo escepticismo respecto a que lo que enseñamos no son conocimientos, sino estilos expresivos, rituales de locución, incluso ciertos énfasis de colocación de la voz o del cuerpo, que nos acercan involuntariamente a las artes teatrales. Sin embargo, es posible escapar de la sentencia escéptica con solo recordar que la tarea del profesor equivale a la de un modesto derviche, aunque menos voluntariamente anacoreta que relacionado con el espacio colectivo. Su tarea es social y de índole comunicativa. Posee algunos signos ya descifrados de un camino y los pone a disposición de sus alumnos en una tarea que tiene reglas y estipulaciones. En las últimas décadas, la indiscutible asimetría que esta escena produce entre quienes dan y quienes reciben fue objeto de múltiples reformulaciones pedagógicas. En todos los casos fue puesto en discusión el propio procedimiento del saber, llegando en algunos textos recientes a cuestionar esa desigualdad de origen con la razón de los iguales, lo que tiene su correlato teológico en la apología de la ignorancia. Nicolás de Cusa propone la célebre docta ignorancia, a causa de que todo conocimiento ya se halla yacente en los vínculos inacibles de cada mente con Dios. Quizás la mención a estas situaciones de la escena pedagógica como sueño eterno en la angustia inconfesada de los profesores sea una gran coartada que imaginamos como un deseable imposible. El deseo de lo imposible, cuando es representado y convertido en motivo de nuestras motivaciones públicas, nos coloca en una fisura excepcional en tanto agentes de un aprendizaje. Nos revela que podemos llegar a la profunda lucidez que rechaza como inadmisible o más suavemente como insoluble a lo que hacemos y al mismo tiempo no dejar de hacerlo. Antes dije saber y sin ninguna reserva, luego dije enseñanza. No son lo mismo, aunque ninguno de esos dos conceptos son inocentes. El saber está grávido de las limitaciones latentes que lo persiguen, que son las rutinas, medios y prácticas que lo sostienen y necesariamente no declaramos, pues aunque el saber contiene la promesa del saber sobre el saber, es sabido que esta consigna lleva a la regresión al infinito. Nos procura una experiencia de vacío parecido al incesante prólogo del prólogo por el que transitó una parte importante de la literatura. El prólogo del prólogo es un mecanismo que repentinamente se desata, pero sabemos por qué, y ese por qué reside en qué. En que conocemos siempre el momento del origen como una colocación que todo sujeto está en condiciones de hacer. Nos damos el lujo de ingresar a la reflexión del prólogo, porque esa regresión al infinito siempre podemos pararla. Siempre conocemos el momento de origen. No se trata de abandonarnos a la necesidad del tiempo regresivo, que es una de las más significativas formas del éxtasis con la que una conciencia se somete a sí misma. En un momento es necesario parar, y ese momento es el de la voluntad iniciadora, que sin dejar de saber que el origen es un punto abstracto de una cadena imaginaria de hechos, no obstante es necesario. Hay dos exclamaciones que la filosofía real puede hacer en cuanto a la necesidad de origen como un reclamo colectivo y social para que se inicie el conocimiento. El primero es que ese origen es necesario pero imposible. El segundo es el inverso, que el origen es imposible pero necesario. Con uno ponemos la conciencia en estado de vacío. Con el otro reconocemos el mundo desprovisto de sentido en el que habitamos,
pero admitimos la necesidad de darle una historia, caer en la rueda aborigen del conocimiento, como si el conocimiento, abusando de un concepto reciente, fuera un pueblo originario. La concepción de que en cada concepto hay siempre un síntoma de opresión tiene un carácter flotante porque también exige un decir específico que busca su fuerza en gradaciones anteriores al concepto. Esto nos llevaría a opciones éticas en los estilos profesorales que distinguiera entre quienes están dispuestos a la extraña fidelidad que exigiría la escapatoria de esa opresión o a la decisión de que existe una fatalidad que nos lleva a considerar un acto pedagógico como el más suave de los yugos, pero pertinaz al fin. Una sencilla sacralidad, siempre a punto de perderse, acompaña al acto pedagógico. Aún una clase de las consideradas malas, incluso por su mismo responsable, deja un sinfín de enseñanzas. Como se leía en un gran filósofo a mediados del siglo XX, la conciencia es siempre posicional frente al mundo, pero para ello debe mantener un extraordinario rasgo que finalmente la caracteriza. Debe ser no posicional en relación a sí misma. Por esto debemos entender que no puede extenderse cabalmente que el conocimiento completo de lo que hace en el mundo, y en el caso del profesor, que su acto de enseñanza quede inhibido de conocer plenamente qué efectos de conocimiento ha producido. Puede ser que el efecto solo sea la pronunciación de un nombre que conduce a lo que llamamos bibliografía, y que esa modesta mención bibliográfica inicia, no ahora, quizás en un tiempo posterior del que nada sabemos, un proceso de lecturas. Cuando el profesor es iniciador no lo sabe enteramente, pues desde que tenemos memoria siempre hay cadenas de menciones que se suceden en el tiempo, algunas de las cuales siempre perduran y otras caen sin desesperación en el olvido final, hasta que por la lástima del conocer un paleógrafo las rescata. Un profesor puede ser un involuntario transmisor de una memoria por el solo hecho de que pronuncia la palabra Aristóteles, o por voluntaria especialización que mencione a un tal Lukács, cuando los lectores de ese autor que le eran contemporáneos casi ya han desaparecido. Quizás los profesores se diferencian menos por su especialidad, tener cátedras de historia del pensamiento en cualquiera de sus expresiones, o cátedras de análisis de la actualidad, que por su tendencia a mencionar autores de los que ya han desaparecido por entero sus lectores contemporáneos, autores que son apenas recordados, pues con dificultades atravesaron la maraña bibliográfica que los ha sucedido. Me explico mejor. Llamamos clásicos a los que consiguieron acumular en su proyección futuras las diversas mamparas de olvido que regulan y distribuyen múltiples reinicios del conocer. Ellos parecen tener soberanía propia, pero como un cometa que da vueltas incesantemente un planeta cada tantos siglos, con peligrosa puntualidad, deben estar acompañados de aerolitos diminutos, convertidos en polvillos anónimos que sin embargo siguen vicariamente su rastro, y de tanto en tanto cobrar nombre propio para luego apagarse. Los profesores tienen a su cargo regular y administrar en forma precaria, no definidas por ellos, sino por órbitas de circulación que casi siempre los exceden, ese arte de la cita por el cual se nos otorgan obligaciones insoslanzables sobre los clásicos y libertades erráticas sobre las cenizas provisorias que los acompañan. Nunca sabemos el límite entre la médula del saber y las cenizas, pues a veces las cenizas son más duraderas y pueden tornarse meollo, y a veces, creyendo que son aún sustanciales, las promovemos a riesgo de ser vistos como anacrónicos. Un profesor, me parece, es el que lucha sin conciencia posicional de sí contra su propio anacronismo, por lo cual debe hacer diversas experimentaciones con su lenguaje y por lo cual también es, en el fondo, final de las cosas para lo que debe estar preparado. Por eso debe hablar con su clase preparada y con la fisura que hace parecer lo no preparado, el recuerdo mítico de clases anteriores que perduran amorfas en su memoria sin cita ni obligación bibliográfica. Preparar clases nos parece natural, pues supone un círculo planetario que se retroalimenta permanentemente. Se leen libros para preparar clases y estas sirven para escribir nuestros propios libros. Una vez escuché a un profesor argentino con largos años en una universidad norteamericana dar una conferencia a la que hizo preceder de una declaración.
Hablaba para hacer saber a los juniors qué pensaba y sobre qué estaba investigando un senior. Pensé en ese momento que era la mejor forma de arruinar una exposición, pues aún restándole esta cuestión su componente vanidoso, queda la idea de una transmisión establecida de carácter frontal y mimético, cuando el conocimiento que se asoma como válido realiza juegos más diversos con esos mismos elementos. En efecto, lo frontal es un momento del conocer que revela la exterioridad institucional que simula tener el conocimiento cuando hay de por medio programas, investigaciones pautadas, metodologías establecidas y controles de escritura. No debe negarse que allí resida un tipo de conocimiento especial al que son dadas las instituciones cuando solo tienen conciencia de sí y no conciencia de su crisis mimética. Llamo crisis mimética a las malas interpretaciones sobre la mímesis, que llevan a la frontalidad frente al derecho y a la naturaleza. Quizás en sentido diverso pueda seguir usándose ese concepto, extrayendo su inspiración de lo que un famoso autor contemporáneo, el que más lo ha problematizado, llamaba avanzar hacia el objetivo o hacia la naturaleza sin plan, no teniendo nada de frente, sino colocándose en la posición de quien absorbe sin regla previa los símbolos rotos de una construcción anterior. Esto se tiene que reflejar en la forma de hablar y ese reflejo es especular, pero con su espejo astillado. No se niega el espejo, se afirman sus astillas. No se niega la memoria, incluso a veces esa forma fija de aprendizaje que sería la respuesta a la mala citolatría es necesaria. El arte firme de la memorización contra la cita de prestigio cultural o el artificio del pionero en el métier de la recepción. Ciertamente la memoria, que puede ser ociosa cuando la especulación pura es su propio texto, no es innecesaria ni ha cesado su cometido ante los grandes textos fijados, por más ingenua que sea esta fijación. Hemos perdido la capacidad de memorizarlo y en muchos casos los olvidamos sin haberlos conocido previamente. Es la forma más desvalida del olvido, pues cuando se olvida lo memorizado, fragmentos dispersos de lo que fue escrito en el mármol de la conciencia reaparecen para hacer de esa piedra caliza que parecía inmutable un nuevo pensamiento regido por certera mímesis, que si es verdadera, comienza en el punto absoluto de la representación hasta diluirla por completo. Así deja el conocimiento como una operación no frontal sobre sí misma y una conciencia que se deleite ignorando su propio posicionamiento. Todo conocimiento, sin embargo, lo que sabe es que hay posiciones. Cuando llega el momento más recóndito del conocer, el posicionamiento se disolvió en la posición y esta en la no posicionalidad de todo saber. Lo que quiere decir su disponibilidad para la historia y las ciencias, sin arrastrar pedazos obligatorios de un contexto que les pertenecería para siempre. El conocimiento que incluye el resurgimiento del profesor en su clase nada ignora sobre contextos, pero los traslada a su forma tácita o implícita para que aflore la mímesis, lo necesario pero imposible, lo imposible pero necesario. Estas consignas no se dirigen hacia las piedras exteriores que sostienen la cartelería formal del aprendizaje, sino que es mármol subjetivo, un conocimiento que, como decían los poetas modernistas del siglo XX, se tornó comestible al punto de integrarse como la comida al esófago. Entonces el conocimiento es biología sin biólogos, algo similar a las postulaciones de la ciencia, mimetizándose con los ritmos de vida, las metáforas gestuales o respiratorias. Pero quizás exagero. Tengo ante mi vista la forma en que reflexiona Hegel sobre la preparación de sus clases. Se trata de la filosofía del derecho, publicada en 1820 en Berlín. Llama lecciones a su clase y hay que convenir que esa es la forma adecuada de mencionarlas. Evidentemente la ha preparado antes en anotaciones diversas y abundan los testimonios sobre el modo en que se atenía a sus anotaciones o improvisaba sobre ellas. Pero llega el momento de escribirlas en un compendio y eso exige un método que incluye alojar sus fuentes en algún lugar del recorrido y concederles su lugar al concepto de reelaboración. Compendio, dice la traducción que leo. También utiliza la expresión tratado,
Ambas son problemáticas y se trata de despejarle sus problemas. Llama la atención de que hable del gran público, función que cumpliría el compendio llevando difíciles conocimientos hacia un arraigo mayor en el número de lectores. Más lectores obligan a la mencionada reelaboración. Las anotaciones de clase de este modo se han ampliado obedeciendo al propósito de una mayor divulgación. Ya no es el resumen de sus clases. Para al ser un compendio tienen que obedecer reglas y modos de exposición ya dadas desde antiguo. Si necesitamos entender algo más de lo que Hegel quiere decir, se haya explicado en los razonamientos siguientes. Un compendio filosófico debe seguir esas reglas porque su escritura y sus formas de pasaje de un asunto a otro deben obedecer al ritmo interno de aquello que debe ser su fondo. Si su fondo es dialéctico, el método de exposición debe independizarse de otras formas de la lógica, como las divisiones, subdivisiones y silogismos. Ese sería el modo vulgar que estaría debilitando la ciencia del saber, un modo que Hegel llama intelectualístico, usando esta expresión de modo peyorativo, pues sería lo que impide algo que estaría más allá de la propia definición del intelectual. Y este algo consiste en la ligación esencial del contenido a la forma. La no exterioridad de la forma es la insignia y el sello de la paideia hegeliana del derecho, así como por el contrario la noción de exterior constitutivo, el impedimento necesario que provoca el no cierre de ninguna supuesta totalidad, es el otro tono en el que se mueven nuestras clases. De modo que vería dos pedagogías actuantes, la dialéctica y la posdialéctica, con los diversos nombres que a esta última le pongamos: decisionista, deconstructiva, instituyente, racionalista liberal, postcolonial, descolonizadora, no se me ocurren otros nombres aunque los haya. En la dialéctica, incluyendo una de sus variantes, el ser y la nada por un lado y la percepción por otro, considerados fenomenologías, o sea, autorreflexiones sobre el modo de existencia del ser entre los golpes anonadantes del mundo, las prácticas profesorales no provienen de conocimientos exteriores al mismo acto de formularlas. La derivación extrema de esta conciencia es la doctrina ignorancia como forma del conocimiento y la enseñanza conteniendo pedagogías que son lo mismo que el contenido que hay que enseñar. El método corresponde a la inmanencia del contenido, por lo tanto el profesor enseña corriendo el riesgo de incurrir en autoalusiones que enrarecen la modalidad frontal de la enseñanza, que pertenece al esquema profesoral de la divulgación. En este caso la enseñanza se parece a lo que Paul Valéry llamaba una teoría, una serpiente que se muerde la cola. Dicho de otra forma, el derecho no es exterior a lo que legisla, sino que es un texto subsumible en la materia real que al mismo tiempo busca precisar con actos performáticos de carácter textual. La palabra escrita de la ley, una vez sancionada, permanece latente y exterior a los actos, que en sí mismos emergen siempre desnudos de ley. No estoy seguro de que esto sea lo que quiere decir Hegel en su prólogo a la filosofía del derecho, que cuenta con tantos comentaristas a lo largo de los tiempos y que nosotros solo queremos citar como pretexto para indagar en las lógicas de enseñanza que de una manera u otra hemos atravesado. Hegel no deja muchas posibilidades al mencionado intelectualismo, que asimila los coqueteos de la razón, al utopismo vulgar, a la autonomía del dato o a los arrebatos de la razón respecto a lo que debe proceder de sí, es decir, a ese núcleo originario formado por el pacto inescindible de forma y contenido, que tiene en la simultánea fusión de lo real y irracional su clave sutilísima de verdad. Cuando Hegel escribe contra la singularidad del opinar, recibimos un susto póstumo, los que pudimos habernos inclinado del lado izquierdo de la disyuntiva entre ensayo y tratado. El tratado en Hegel expulsa el ensayo, por lo menos si éste se aparta de su peculiaridad, incapaz de reconocer que en el mundo ético, y digamos mejor en el mundo jurídico, no puede haber razones superiores a las fantasías singulares del corazón, el sentimiento y la inspiración, o sino a las volubles apelaciones al pueblo. Contra esa superficialidad, la filosofía debe recobrar su abandono respecto a la accidentalidad del saber,
a la mera autoridad religiosa que habla del espíritu, cuanto más se está despojado de él. Y si lo hace, restituye la ley que, siendo la razón de la cosa, es decir, el universal ético, debe evitar, en palabras de Hegel, inflamarse en la propia singularidad. Para evitarlo se precisa algo más que el contrato social, que es la voluntad colectiva disfrazada caprichosamente de voluntad individual, asociando peligrosamente el Estado así formado a una secta de conjurados basada en el Shibolet, santo y seña de los hebreos, para estar antes que bajo la salvaguardia de la ética del Estado, en el inagotable placer de la conspiración de los justos. Si la filosofía es real, si solo atiende las tensiones del presente, si salta apenas donde está la rosa efectiva y no la rosa imaginaria, si solo debe dejar que el proceso ingrese en su crepúsculo para saber el inicio de su vuelo despabilado, tenemos un programa pedagógico completo. Pero a su llamado a la filosofía real y a la racionalidad de su curso de exposición, podemos, como siempre ha ocurrido, encontrar en ella su propia fisura, su propia inconsecuencia. Nada seríamos sin encontrar las grietas de ese edificio autosostenido en el saber estructurado, en la exigencia ética de lo absoluto. Pero tampoco hay historia de nuestros debates sobre las infinitas formas de la actitud docente si no consideramos que haya una filosofía de la enseñanza que no puede desdeñar las cálidas fusiones entre forma y contenido. Haberlas desapercibido, no necesariamente nosotros, sino las instituciones públicas a las que pertenecemos, inició la marcha hacia la consagración técnica de la ley implícita del saber bajo la forma de artefactos de nombre desmoralizante como PowerPoints y otros a los que, sin embargo, la filosofía del saber les podrá encontrar maneras de subsunción en las nuevas instituciones oratorias que acaso emerjan. El mismo Hegel, que aquí invoqué apenas como un ejemplo de las preocupaciones sobre el lugar de la enseñanza, como mímesis práctica de las propias dimensiones teóricas de lo que se enseña, tiene bastantes pasajes donde examina la fuerza de la paradoja en el derecho como para considerarlo un agente solamente inequívoco del imperio moral e ideal del Estado, en tanto predominio de una eticidad legislativa categórica. Cuando transcurrida buena parte de las lecciones, que recordemos, fueron primero apuntes, luego oralidad, luego nuevos apuntes, luego el compendio, luego la crítica al vacuo intelectualismo, luego la enseñanza de la filosofía convertida en la misma forma y contenido del filosofar, encontramos el tratamiento de la cuestión del mal. En el análisis de la hipocresía como una oscurísima forma del mal, hay una forma de la conciencia absoluta que sabe lo bueno para los demás y lo sabe para sí mismo, pero de un modo negativo. Hay aquí una cima de la objetividad, el mal propio de estos tiempos, dice Hegel, pues existe una filosofía posible que convierte el mal en nombre del bien. Queda por saber si el acto malo tiene su punto de partida en una mala conciencia que domina como accidentes de subjetividad el asociarse a la universalidad del bien con propósitos ligados a la singularidad del mal. Pero la mala conciencia precisa un otro componente, que es la voluntad singular de presentarse ficcionalmente como bien en forma concienzuda y devota, pero siendo fraudulento su fondo anímico, su intencionalidad, para lo cual puede buscar una justificación póstuma, lo que después se llamó paradoja de las consecuencias, el mal que resulta en una forma subsecuente del bien y viceversa, el bien que provoca el mal. Hegel concluye que hay una cuestión teológica en el acto de intención buena que puede ser una conducta probabilística o de abstracta negatividad, que al causar el mal origina un problema que no será para Hegel irresoluble, pero sí lo será para las éticas posteriores, de índole paradojal. Hegel postula que el conocimiento abarca el conocimiento del mal, siempre y cuando toda acción no se juzgue desde la propia subjetividad que la empeña, pues entonces no habría vicios ni delitos calificables como tales. Habría tan solo una eticidad irónica que parte del derecho de los héroes solo para verlo fracasado, en la medida en que todo héroe produce hechos de salvación que son su ruina, pues su conciencia ya procedía ese factor irónico que lo dirigía a la infinitud de las cosas, pero con su saber ya anulado por las evidencias contrarias de su propia finitud.
Hegel levanta el edificio jurídico del Estado sobre la negación de la ironía. Creo que nosotros, como profesores, hemos oscilado siempre entre este implícito hegelianismo del ansioso por leccionar, ya sea en el reino de las citas, ya sea en el titubeo oscuro de la semi-inconsciencia de poseer una denominada lengua propia, o el ironismo que proviene ya no de la duda romántica sobre el saber absoluto, sino de la fragilidad de nuestras instituciones de enseñanza, que han decidido ser hegelianas en el modo más liviano de los sentidos, que es la llegada a la instancia del tratado, llamado de otras formas, incluso con el neologismo de Tesina, sin pasar por los apuntes personales, la talladura de lo escrito por la propia mano y la vacilación mayor sobre lo que estamos diciendo, lo que obliga a las comprensibles formas de protección del sentido, la cita de resguardo y la protección bajo el techo del concepto de época. Hegel, el jurídico del absoluto estatal que podía indagar la eticidad del derecho, luego de trazar la fenomenología del espíritu, asimila el contrato social al shibboleth. Muchos años después, Derrida toma el poema de Celan, que pone este término como motivo central, y especula que antes que una contraseña, el vocablo shibboleth significa secreto, pero secreto de salvación. Aprendiéndolo a pronunciar de un modo desacostumbrado para borrar señales de pertenencia, la tribu de los efraimitas podía salvarse del control mortífero de la tribu de los Galad. La historia está justamente en el libro de los jueces. Derrida interpreta que la dislocación de este vocablo, que alude a las espigas, significa la erradicación del principio hermenéutico, porque es la cifra de la cifra, la manifestación cifrada de la cifra como tal. Quiere decir, si no lo interpretamos ligeramente, que la mala pronunciación conduce a la salvación y su significado real se pierde bajo el significante mero de convertirse en contraseña de resguardo, garantía de vida. Imagino poder decir que nuestras clases tienen una oculta juridicidad, tanto cuanto crucificamos ciertos conceptos que dirigen nuestra lengua hacia lugares ya pensados, una de las amargas obligaciones de la enseñanza, sin embargo imprescriptible, o cuanto al extremo de la búsqueda irónica encontramos la palabra que parece la suma de las claves interpretativas, pero declarada por otro como el fin de la interpretación. Pero a su vez triunfa aquí la ironía de la ironía. El fin de la interpretación no es sino lo que se presta a múltiples interpretaciones, sino otro supremo tribunal que el que surge momentáneamente de las pulsiones comunicacionales de la hora, refugio ensordecedor en el que todo es refutable y solo triunfa la separación que más odiaba Hegel, la de la forma respecto a su contenido, la primera convertida en soporte técnico y la segunda en motivo de gerenciamientos e indagaciones en focus groups. Del mismo modo, nuestro pobre refugio no puede ser compartir un santo y seña configurado de señales que remedan una salvación en grado de escasez, cual serían nuestras clases que introducen la forma fijada de la expresión con alto acatamiento a reglas instituyentes del conocer. Hay una frase hasta cierto punto enigmática que preside muchos buenos pensamientos. Ante cada necesidad, un derecho. Pertenece al clima de ampliación de derechos, concepto que a veces hace el papel de erradicar toda hermenéutica. Una frase contradictoria con la anterior, también de esta época, cuál es la advertencia de no juridizar el conflicto social, nos conduce a diversas conclusiones, incluso sobre la ocupación del profesor. Ya sea que se pida más juridicidad o menos juridicidad, subsiste el profundo problema de la justicia cuando se transforma en norma respecto al reconocimiento o a la penalidad. Nunca sabemos si la vida, en su mera manifestación desprevenida, que quizás sea el estado real en que deseamos ver nuestro existir, necesita más leyes en los casos en que tan oportunamente esto sea, o menos leyes en los casos en que un pensamiento agudizado de manera conveniente demuestre mejor que es la inoperancia jurídica o su propia ausencia que su modo convencional de operar. Del mismo modo, esta incerteza constitutiva sobre la ley es la que creo que rige o debería regir nuestras acciones como enseñantes o profesores. Cualquier magisterio que se precie tropieza con la verdadera necesidad, que es explicar las acciones propias sin los residuos inescrutables que toda acción deja detrás de sí.
habría que admitir que como profesores ante su propia ley estamos siempre enfrentados a los propios residuos ininteligibles que se desprenden de nuestra legítima pasión por comprender. Nada más. Bueno, disculpen la vacilante lectura. Mis próximos cursos van a ser cómo enseñar a leer un trabajo que ha hecho uno. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Lo dejamos así. Sí. Bueno. Yo tengo 1000 preguntas, pero no te las puedo. Bueno, nada, digo hacer una cosa. Que les debe haber parecido como oyentes también, como oyentes reiterados de Horacio hablando, que siempre el argumento es como un delta, ¿no? Es tremendo. O sea, abre y abre y abre. Y yo en muchos de los ríos que abrís me pierdo. Son maravillosas, ¿no? Perdidas maravillosas en los ríos. Bueno, pero hay cosas que no pusimos que las dejo para la futura discusión en estas mesas. Una, el tema de la mímesis como tríada entre derechos y naturaleza, que no lo pusimos como problemática, como eje para discutir y que me parece que es fantástico. El tema del mal como conciencia absoluta, como saber íntegro, eso tampoco. Y la segunda y la última cuestión, que es el tema que me hizo recordar mucho la idea de que las clases tienen una juridicidad. Yo estaba leyendo de nuevo a Weber, no lo digo con este tono, pero no lo tengo que decir con este tono, que es fantástico, pero estaba leyendo los textos más así tribunalísticos de Weber, ¿no? Sobre las clases, sobre qué el profesor tiene que hacer en las clases o qué no tiene que hacer en las clases. El texto de la neutralidad valorativa, de la objetividad en las ciencias sociales, diciendo cuánto el profesor tiene que ser un tribunal para sí mismo y restringirse de toda posición, ¿no? Y me hizo pensar en que vos ponías otra forma de juridicidad de las clases, ¿no? Del tribunal de las citas, del tribunal de las propias bibliotecas, en las que los profesores tienden a ser como ese medium de mundos existentes, a veces pasados, a veces anacrónicos, que esa es otra forma de juridicidad respecto de las clases, ¿no? Sí. A mí me parece que Weber es un tema interesantísimo para la cuestión de las clases, porque en realidad sus textos son clases, conferencias. De él se puede decir, fue un profesor. De ahí la importancia de esa expresión tan ambigua, profesor. Su infinitud es su ambigüedad. A mí me parece que la atribución que por parte del movimiento estudiantil, que es un organismo de lectura, el movimiento estudiantil, en realidad es un soberano organismo de lectura, ¿no? Durante largos años le atribuyó a Weber la acusación de mantener la neutralidad valorativa. Y me parece que toda la obra de Weber es un canto a la no neutralidad de nada. Es absolutamente así, salvo en la clase, salvo en el único lugar que le interesaba. Es por eso que de algún modo es justo criticarlo por parte de quienes durante años quisimos politizar las clases. Pero eso es en lo que tenemos que pensar. Durante años las quisimos politizar. Hegel, que politizó todo y que casi es un maoísta al poner la política al mando, lo único que no quiso politizar es lo que más le interesaba. Esa es una paradoja fundamental. Tiene algo de siniestro, pero de verdadero. No me acuerdo dónde lo dice, pero en realidad en algún momento dice, en las conferencias precisamente, las conferencias finales, la neutralidad valorativa solo existe en las clases, pero la clase aparecía como un gran teatro de todo lo que era las secretas afinidades que tiene todo acto social entre sí y en contraposición entre sí, como gran paradojalista de la acción que era, porque en realidad también puede considerarse su obra como un gran comentario a la filosofía del derecho de Hegel, como un comentario arbitrario pero más profundo, porque Hegel no quiere admitir la paradoja. Me dio la impresión al leerlo ahora,
no quiero decir si critiqué a ese profesor, que no voy a decir su nombre en mi trabajo, el que una vez dijo, voy a hablar para que los juniors sepan lo que pensamos los seniors. Yo casi quise tirarme abajo una silla, dije, no puede ser, no puedo ser yo un profesor como este profesor, que es un profesor que tiene cierta fama, que anda por ahí, hasta que incluso es argentino. Entonces me parece que hay que crear otro tipo de profesor que no pueda jamás decir esa frase. Y creo que hay un gran legado de los profesores que rondaron sobre esa paradoja. Toda la filosofía del derecho no quiere aceptar la paradoja de que de una acción que se quiere buena, o sea que tenga una intencionalidad buena, resulte su contrario. Y el gran dialéctico Hegel está luchando contra su propia doctrina. Y Max Weber eliminó esa lucha, admitió directamente por razones teológicas, porque era un gran teólogo, que era posible que el origen del mal estuviera en la intencionalidad del bien. Esa admisión necesitaba con profunda urgencia que se declarara que había un lugar de exención, había una exhibición posible, que fuera la clase, pero ya no llamada la clase, sino es un tipo de encuentro que hay que redefinir mejor. La juridicidad de la clase hay que definirla mejor, para que no vuelva a haber personas que digan que son seniors frente a los juniors, incluso empleando esas dos expresiones que se usan más en el fútbol y con toda razón, porque es un gran deporte inglés. Bueno, ya es momento de retirar.